Cazadores de nazis. La caza de los científicos de cohetes nazis. En 1944, los nazis desvelaron una nueva arma mortal. Un cohete supersónico capaz de provocar una acción devastadora. El misil balístico V2. Pero escondía un oscuro secreto. Miles de obreros esclavos trabajaron hasta la muerte en condiciones infernales para fabricar el arma definitiva de Hitler. Más de 20.000 prisioneros murieron durante la fabricación del cohete, una cifra superior a la de las víctimas causadas por el arma. Detrás del V2 estaba un hombre, Werner von Braun, la figura más destacada del programa de cohetería nazi. Von Braun ideó el V2, pero también estuvo profundamente implicado en el uso homicida de la mano de obra esclava. Los americanos, los rusos e incluso los británicos estaban interesados en Werner von Braun, pero había un hombre que deseaba capturarle a cualquier precio. El agente de inteligencia de los Estados Unidos, el mayor Robert B. Staver. Von Braun ocupaba el primer puesto de su lista. Pero en esta caza había una diferencia. A Staver no le impulsaba el deseo de venganza o de justicia, sino los conocimientos de Von Braun. Y eso significó que al final, Von Braun no sería sometido a juicio, sino homenajeado como el hombre que llevó a los Estados Unidos a la Luna. Colonia, la primera grieta en el frente del Rin, aparece ante los tanques del primer ejército. Principios de marzo de 1945. El ejército de los Estados Unidos se ha abierto camino hasta el corazón de la Alemania nazi. La ciudad de Colonia, recientemente capturada, está en ruinas. Un hombre ha llegado a la ciudad caída con una misión muy particular: buscar pistas. El agente de inteligencia de los Estados Unidos, el mayor Robert B. Staver, trabaja a contrarreloj. Mi misión era aprender todo lo que pudiese sobre el desarrollo e investigación alemanes en el ámbito de los misiles, los cohetes y otros misiles. El misil V2 era el arma con el que Hitler esperaba cambiar el signo de la guerra. Era obvio que se trataba de un importante avance militar y los aliados estaban desesperados por aprender a fabricarlo. Pero el problema era que no conocían absolutamente nada al respecto. Ni cómo se fabricaba, ni cómo funcionaba, ni quién estaba detrás. Hacerse con un misil V2, además de encontrar a los hombres que estaban tras esta tecnología, se convirtió en la máxima prioridad. Esta tarea recayó sobre el coronel del Cuerpo de Ordenanza del Ejército de los Estados Unidos, Holger N. Toftoy. Toftoy encontró en Robert B. Staver al detective perfecto. Staver trabajaba para la División de Propulsión a Chorro y Cohetería del Ejército de los Estados Unidos y entendía la tecnología. No estábamos buscando a nazis. Estábamos tratando de encontrar, de localizar a los cerebros. En mi grupo estábamos buscando a los científicos de cohetes número 1. Staver encontró una pista entre los escombros de la Universidad de Colonia que resultaría vital. Entre los restos de un cuarto de baño, las tropas estadounidenses localizaron una lista en la que figuraban los nombres y datos de 1.500 científicos e ingenieros alemanes, incluidos los científicos de cohetería más importantes del Tercer Reich. La guardaron y se la hicieron llegar a Staver. Para los americanos, esta muestra de la fastidiosa contabilidad de los alemanes era una pieza fundamental del puzzle. Staver logró reunir una lista con los nombres y caras de los científicos más buscados. Para destapar los secretos del V2, Staver necesitaba encontrar a su creador.
En el primer puesto de la lista estaba un hombre, el cerebro del V2. Un prusiano de 32 años llamado Wernher von Braun. El camino de von Braun en el mundo de la cohetería comenzó en los años 30. El potencial de esta forma impredecible de propulsión no solo despertó la imaginación del gran público, sino que también fascinó al joven von Braun. Esta nueva y audaz tecnología parecía guardar la clave para la recuperación de la nación tras la Gran Depresión. Se promovieron las investigaciones científicas y Wernher von Braun se vio arrastrado por esta ola de interés público desde muy pronto. En 1930, siendo aún estudiante, von Braun, junto con un pequeño grupo de amigos con ideas afines, formó un grupo de investigación sobre cohetería. En mi caso, todo empezó con la Luna, lo crean o no. Cuando era estudiante, con 13 años, estaba muy interesado en la astronomía y, como aficionado, me gustaba contemplar la Luna y las estrellas. Y cuando hice la confirmación luterana, a los 13 años, mis padres me regalaron un telescopio. Y eso era como regalarle a un niño una motocicleta, supongo. Sin embargo, una nueva fuerza política estaba en alza en Alemania a principios de los años 30. Los nazis de Adolf Hitler llegaron al poder en 1933 y descubrieron el potencial militar de los trabajos pioneros de von Braun. Von Braun fue contratado como asistente técnico en la división de desarrollo de cohetes de Kummersdorf, al sur de Berlín, bajo la supervisión del veterano capitán de artillería Walter Domberger. En 1934, von Braun había terminado el doctorado y el programa de cohetería ya estaba en marcha. Von Braun se unió al partido nazi en 1937 y para entonces ya era director técnico de un nuevo centro construido especialmente por el ejército junto a la costa báltica, en Peenemünde. El régimen nazi y el joven científico ya estaban estrechamente vinculados. En 1940, su serie agregada o serie A ya estaba bastante avanzada, con varios años de ventaja sobre Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos, pero todavía en fase experimental. Von Braun, que ya era capitán de las fanáticas SS, desarrolló sus cohetes para que culminasen en el A4, que debía convertirse en el cohete más mortal de Hitler. La tecnología del A4 era, sin lugar a dudas, brillante, y Adolf Hitler firmó la orden para fabricar el cohete a finales de 1942. Era el plato fuerte de un arsenal mortal de armas innovadoras con las que Hitler esperaba cambiar el curso de la guerra. Entre ellas se encontraba el primer misil de crucero del mundo, el V1 o bomba zumbadora. El V1, que en la práctica era una bomba volante impulsada por un pulsorreactor, se lanzaba desde una rampa mediante una catapulta de vapor y constituía un arma barata y eficaz que causaba el terror de manera indiscriminada. Con una cabeza de 815 kilos, el pequeño misil ocasionó una devastación generalizada en Londres a partir de mayo de 1944, cuando las bombas zumbadoras comenzaron a caer sobre la ciudad.
Pero el V-1 era un arma imperfecta. Pese a ser económica y resistente, era lenta y fácil de interceptar. Hitler necesitaba un misil que fuese más rápido, con mayor potencia y alcance. El A-4 de von Braun era la respuesta. Estableció un modelo para muchos cohetes modernos y se convirtió en el primer misil balístico que el mundo había visto. Podía alcanzar un objetivo a 350 kilómetros de distancia, a velocidad supersónica. No había tiempo para reaccionar, no había tiempo para derribarlo. El A-4 medía 14 metros de largo, 1,65 de diámetro y 3,65 de envergadura. Combinaba una gran cabeza explosiva con un motor poderoso y un sistema de teledirección eficaz. Los 4 timones en la cola del cohete y las veletas del escape, controladas mediante giroscopios, dirigían al cohete durante el vuelo. La propulsión la proporcionaba una fuente de combustible líquido. El combustible estaba compuesto por oxígeno líquido y una mezcla de agua y alcohol que se guardaban en tanques separados. Las bombas de las turbinas de vapor mezclaban el combustible y aportaban una fuente constante de líquido a la cámara de combustión. Este motor de combustible líquido ponía el cohete en órbita en 65 segundos antes de cortar el suministro, enviando el misil en una trayectoria arqueada hacia un objetivo. Fabricar esta arma compleja y frágil en los números que demandaba Hitler constituyó un problema importante para el equipo de von Braun. Todo dependería de encontrar una base de fabricación segura y una fuente de mano de obra barata y sencilla. En 1943, una fábrica clandestina llamada Mittelwerk, cerca de Nordhausen, sirvió como instalación de producción especializada. Ante la falta de mano de obra cualificada, se hicieron llegar trabajadores esclavos desde los territorios conquistados de Alemania. Esta cruel política fue respaldada por los superiores de von Braun, el general de las SS, Hans Kammler, y el ingeniero jefe del V-2, Arthur Rudolph. Werner von Braun era plenamente consciente de su uso. Las condiciones de trabajo allí eran absolutamente horribles. Visité Mittelwerk varias veces. En una de ellas, los prisioneros estaban volando nuevos túneles. Era un entorno bastante infernal. Nunca he estado en una mina, pero está claro que era peor que una mina. En realidad, era muchísimo peor que cualquier mina. La fábrica de Mittelwerk tenía 2 campos de concentración. Sus trabajadores eran prescindibles. Kammler, que había supervisado la construcción de varios campos de exterminio, incluido Auschwitz, hacía trabajar a los prisioneros hasta la muerte en condiciones inhumanas. Los ingenieros aceptaron la mano de obra esclava sin rechistar, y antiguos trabajadores, como Yves Peon, un prisionero francés, les hacen plenamente responsables. Para ellos éramos basura, nada, esclavos. Ellos eran los responsables y nadie más podía dar instrucciones porque, al fin y al cabo, era una fábrica. Y los responsables de la fábrica eran ellos, no las SS. Nunca vi a ningún alemán, de ningún nivel, molestarse por las cosas que sucedían en aquel campo. En 1944, miles de personas habían muerto ya antes de que el cohete de von Braun llegase a estar plenamente operativo, y pronto morirían muchas más. En septiembre de 1944, el misil estaba listo para el combate. Hitler lo bautizó como V-2. Al igual que en el caso de su predecesor, el V-1, la V significaba venganza. Von Braun
que de niño había soñado con utilizar cohetes para viajar a las estrellas, había perfeccionado, en cambio, un arma mortal diseñada para matar a civiles de forma indiscriminada. Tras el montaje, los cohetes eran transportados hasta plataformas de lanzamiento móviles en el norte de Europa. Los equipos especiales del V2 instalaban el cohete de forma rápida y sencilla. Toda la secuencia de lanzamiento tardaba entre 4 y 6 horas, desde la llegada del cohete hasta el despegue. En un aterrador y prolongado ataque a finales de 1944, los V2 diluviaron sobre Londres y sobre el puerto aliado de Amberes, en Bélgica. En Londres murieron 2.700 personas y en Amberes hubo 30.000 muertos o heridos. Los V2 llegaban sin aviso previo. No había respuesta posible. En un ataque, un V2 caído sobre los grandes almacenes Woolworth en Londres causó 168 muertos y 200 heridos. En Amberes, el 16 de diciembre de 1944, un V2 cayó sobre los cines Rex durante una proyección matinal de Buffalo Bill. 567 personas murieron a causa de la explosión. Era imprescindible que los aliados frenasen la amenaza de los V2. También estaban desesperados por capturar el cerebro que estaba tras ellos. A medida que los aliados se adentraron en el Reich, pronto sobrepasaron las zonas de lanzamiento de los V2, deteniendo el torrente destructivo de cohetes. La aviación atacó los puntos de almacenamiento y los convoyes de los V2. Los bosques eran el lugar habitual de almacenamiento de los V2. La mayoría fueron bombardeados abundantemente. La enérgica campaña de la RAF contra las zonas de lanzamiento salvó miles de vidas británicas. Londres habría resultado mucho peor parada de no ser por el contraataque de nuestros bombarderos. Una vez eliminada la amenaza de los V2, se puso en marcha la carrera por conseguir tanto material técnico y conocimiento como fuese posible. Alemania, finales de marzo de 1945. Armado con su lista de científicos, el mayor Robert B. Staver trataba de cazar a Werner von Braun y a su equipo del V2. Los americanos querían que el botín tecnológico de la guerra fuese exclusivamente para ellos. Pero no estaban solos. Sus aliados, los británicos y también los rusos, habían puesto sus miras sobre von Braun y sus asombrosos cohetes. A medida que la guerra llegaba a su fin, la pregunta era, ¿quién lo atraparía primero? En Peenemünde, von Braun y los cientos de otros científicos e ingenieros empezaban a ponerse nerviosos. A solo 160 kilómetros de distancia, el ejército rojo se acercaba. Cuando los rusos se acercaron todavía más, el personal de Peenemünde y sus familias hicieron las maletas y huyeron. Habían previsto dirigirse hacia el oeste, lejos de los rusos, con la perspectiva más halagüeña de caer en manos de los americanos. Von Braun estaba entre ellos. Los talleres se desmantelaron y los planos técnicos se embalaron y cargaron en camiones. El general de las SS, Hans Kammler, el superior de von Braun, ordenó que todo el mundo se fuese. Kammler era consciente de que los rusos, al igual que los americanos, querían capturar al equipo del V2 para descubrir sus secretos.
Mientras las tropas alemanas se retiraban, destruyendo cualquier cosa útil, el convoy comenzó su viaje a través del caos del moribundo Reich. El equipo de desarrollo del V2, con von Braun a la cabeza, se alejó de Peenemünde y del Ejército Rojo. Se adentraron en Alemania Central, acercándose a los americanos y al cazador de científicos nazis, Robert Staver. Su primer destino fue Nordhausen, donde se ubicaba la planta clandestina ultrasecreta de Mittelwerk, así como los 2 campos de trabajo sórdidos e inhumanos que proporcionaban la mano de obra. Pero los aliados se estaban acercando a Nordhausen y Kammler todavía no estaba dispuesto a que su grupo se rindiese. Así que dio nuevas órdenes a sus técnicos. Von Braun y 400 de sus principales científicos tuvieron que desplazarse de nuevo. Se dirigieron al pintoresco pueblo montañoso de Oberammergau, en Bavaria. Mientras tanto, Robert Staver, que avanzaba junto a las unidades del primer ejército de los Estados Unidos, se acercaba a von Braun y a los secretos del V2. Mientras von Braun esperaba ansiosamente en Oberammergau, las tropas de los Estados Unidos realizaron un grave descubrimiento que abriría sus ojos a la realidad del V2. El verdadero coste humano de su fabricación. Descubrieron todo el horror de los campos de exterminio de Mittelwerk. Cientos de cuerpos demacrados. Algunos supervivientes con la mirada perdida, famélicos y postrados por las enfermedades, apenas vivos. Era una ilustración gráfica del coste humano del programa de cohetes de Wernher von Braun. Staver, el primer experto aliado en cohetería que visitó el lugar, fue testigo de primera mano del terror de los campos. A juzgar por la pila de huesos que vimos allí fuera, lo que descubrimos, y es algo horrible, es que si alguien no estaba a la altura en la fábrica o se ponía enfermo con alguna dolencia o lo que fuese, y si era bastante grave, podía acabar en aquella enfermería. Y creo que no mucha gente salía de aquella enfermería. Los que salían lo hacían por el otro lado, donde estaba el incinerador. Mientras Staver inspeccionaba la antigua planta, se encontró con un tesoro en forma de piezas del V1. También encontró tanques de combustible del cohete y las características cámaras de combustión del V2. Sabía que debía estar muy cerca de su presa. Los americanos pusieron rápidamente en marcha la misión especial V2, bajo las órdenes del jefe de la División de Inteligencia del Cuerpo de Ordenanza del Ejército, el coronel Holger N. Tolstoy. Vaciaron Mittelwerk de todas las piezas del V2 que pudieron encontrar. Staver, mientras tanto, continuaba intentando encontrar a von Braun. A punto de ser capturado, von Braun confió en que su valor podía pesar más que cualquier cargo al que pudiese enfrentarse como criminal de guerra. Como garantía adicional, había escondido 14 toneladas de valiosos dibujos, planos, heliografías y datos científicos del V2 en una mina abandonada en las montañas del Harz. Aquello debía convertirse en una moneda de cambio para su futuro. Su participación en el programa de cohetería nazi, su rango en las SS y su complicidad en la muerte de un número incontable de trabajadores esclavizados hacían que necesitase imperiosamente algo que poder ofrecer a los americanos. La mañana del 2 de mayo de 1945, el martes siguiente al suicidio de Hitler, von Braun, que por entonces era un mayor de las SS, se lo jugó todo a la baza de que los americanos pasarían por alto sus vínculos con el nazismo a cambio de sus conocimientos.
Tras convencer a sus superiores en las SS de que dividiesen el grupo, von Braun logró acercarse a una patrulla americana. El contacto se estableció en Chattwald. Werner von Braun estaba en manos de los Estados Unidos, junto con el destacado ingeniero de cohetería militar, el mayor general Walter Dornberger, y otros 5 más. Robert Staver había capturado a su hombre. Y lo que es peor, más de 100 misiles V2 iban en dirección a los Estados Unidos en el marco de la misión especial V2. Los americanos habían robado el equipo del V2 y buena parte de su material delante de las narices de los rusos. A mediados de junio de 1945, 1000 científicos ex-nazis de diversos programas armamentísticos alemanes habían sido trasladados apresuradamente a la zona americana. Allí, permanecerían a salvo de cualquiera que quisiese enjuiciarlas. A pesar de los campos de exterminio relacionados con los V2, al contrario que en otras cazas nazis, los alemanes que estaban en manos de los Estados Unidos no serían sometidos a juicio por sus crímenes. Por el contrario, los Estados Unidos deseaban sus conocimientos para desarrollar misiles balísticos y otras formas de tecnología para terminar la guerra con Japón. En lugar de hacerles responsables, encubrirían su pasado para que pudiesen comenzar sus vidas de nuevo en los Estados Unidos. En julio de 1945, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos autorizó lo que se convertiría en la Operación Paperclip para evacuar a los mejores cerebros nazis a los Estados Unidos. El coronel Holger N. Toftoy estaba de nuevo al mando. Inicialmente, se permitiría que 120 científicos alemanes cuidadosamente seleccionados, que apenas unas semanas antes estaban trabajando para el enemigo, entrasen en los Estados Unidos. En apariencia, eran prisioneros. En realidad, se habían negociado contratos y honorarios. Sus familias se unirían a ellos más tarde. Werner von Braun fue uno de los primeros en irse. El equipo del V2 pronto se estableció en Fort Bliss, Texas. A von Braun se unieron varios colegas, incluido Arthur Rudolph, el ingeniero jefe del V2. Allí trabajarían para convertir el V2 en un misil americano. Otros científicos ex-nazis trabajaron en diferentes proyectos militares a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Los científicos alemanes intervinieron en programas de diversa índole, desde el gas tóxico hasta la medicina aeronáutica y la minería. En febrero de 1946, el último de los científicos del V2 pisaba suelo norteamericano. En aquel momento, pocas personas, a excepción del presidente, Harry S. Truman, que había autorizado el plan inicialmente, sabían que los científicos alemanes de la operación Paperclip estaban allí. Lo que algunos observadores cínicos llamaron fase de contratación había terminado. Era el momento de iniciar la fase de negación. La noticia estalló en 1946 en un periódico local. Pero causó pocas reacciones más allá de Texas. La historia volvió a resurgir en 1947, esta vez a nivel nacional. El Herald Tribune de Nueva York puso al descubierto el trabajo de los antiguos científicos nazis. La revelación acerca del grado de implicación nazi amenazó con socavar todo el programa de misiles de los Estados Unidos. Era la hora de iniciar una contraofensiva pública. Por suerte, los Estados Unidos tenían a mano la excusa perfecta. Estaban inmersos en plena Guerra Fría contra los rusos. Así se inició un cambio de imagen coordinado. Von Braun y los demás fueron proclamados como estrellas del mundo de la tecnología que salvaguardaban el futuro de Occidente. La seguridad de los Estados Unidos dependía de los misiles y los Estados Unidos necesitaban a estos antiguos nazis para perfeccionarlos.
A principios de 1955, von Braun, al que ya se había concedido oficialmente la nacionalidad estadounidense, y otros 155 científicos, incluido Arthur Rudolph, se habían trasladado a Redstone Arsenal, en Alabama. Allí, el equipo desveló dos nuevos sistemas de cohetes, el Nike Ajax, un cohete antiaéreo, y el misil nuclear Redstone, descendiente directo del V2. Con su combustible líquido y su enorme precisión, los misiles Redstone, de 21 metros de largo, llevaron la tecnología de los V2 a otro nivel. Y entonces, los acontecimientos ayudaron a que Wernher von Braun fuese todavía más esencial para los Estados Unidos. El 4 de octubre de 1957, los rusos lanzaron con éxito el Sputnik, el primer satélite mundial. Para el gobierno de los Estados Unidos, este éxito soviético supuso una enorme humillación. Frente a la obvia supremacía rusa en la emergente carrera espacial, los Estados Unidos debían reaccionar, y para ello acudieron al antiguo creador de cohetes nazi. En abril de 1958, el presidente Dwight D. Eisenhower propuso la creación de una agencia espacial nacional. La NASA se convirtió en realidad y von Braun hizo presión para formar parte de ella. En 1960, el antiguo mayor de las SS era el director del recién inaugurado centro George C. Marshall de vuelos espaciales. En nuestra planificación, al inspirador liderazgo de hombres como el general J.B. Mederis, se unía la experiencia del Dr. Wernher von Braun y otros científicos alemanes que perfeccionaron la bomba V original. En 1961, tras una enorme inversión, el nuevo cohete Saturn de la NASA, junto con la nave espacial Mercury, estaba listo para transportar a una tripulación humana. Parecía que los Estados Unidos ganarían la siguiente etapa de la carrera, pero todavía iba a producirse una nueva decepción. El 12 de abril de ese año, el astronauta ruso Yuri Gagarin orbitó con éxito alrededor de la Tierra. Para los Estados Unidos fue un trago amargo. El recién elegido presidente de los Estados Unidos, el joven y activo John Fitzgerald Kennedy, quiso recuperar de inmediato el terreno perdido. El 25 de mayo, JFK planteó un desafío a la comunidad científica norteamericana. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Para lograr ese objetivo, todavía debían hacerse grandes avances. Los primeros pasos de los Estados Unidos habían sido espectaculares, pero por motivos completamente equivocados. Como resultado, se le daría todavía más dinero a von Braun. En el verano de 1961 nació el proyecto Apolo y se destinaron $4.000 millones a financiar el trabajo de von Braun en la NASA. El cohete Saturn V atraía toda la atención. El mismo hombre que un día había diseñado el minúsculo V2 para causar la destrucción en Londres, estaba creando ahora la madre de todos los cohetes. Medía 110 metros de alto, 8 veces más que el V2 y 6 plantas más de altura que la Estatua de la Libertad. Los motores de la primera fase generaban por sí solos 1,5 millones de toneladas de propulsión cada uno, casi 30 veces más que el V2. En 1969, en las conferencias de prensa se anunció que el despegue del Apolo 11, el nombre que se había dado a la misión de alunizaje, era inminente.
El civil Neil Alden Armstrong, de 38 años, se convertirá en el primer humano en tocar la Luna. Aproximadamente 1 millón de espectadores y 500 millones de televidentes en todo el mundo contuvieron la respiración mientras el cohete de Von Braun se preparaba para el despegue. Y a las 9:32 de la mañana del 16 de julio, despegó. 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. En la tarde del sábado 19 de julio de 1969, Wernher von Braun contempló cómo la nave Apolo 11 entraba en la órbita lunar. Posteriormente, al igual que el resto del planeta, asistió como Neil Armstrong pisaba la superficie de la Luna. Wernher von Braun y muchos otros de los científicos ex-nazis traídos de Alemania al final de la guerra habían desempeñado un papel enorme en uno de los capítulos más destacados de la historia de los Estados Unidos. 100 de los participantes en la operación Paperclip original todavía estaban en el equipo Saturn Apollo aquel día. La caza de los nazis, iniciada a finales de 1944, había arrojado unos resultados magníficos. Los miembros de la tripulación del Apolo 11 fueron recibidos como héroes en todo el país y en todo el mundo. Von Braun era el hombre del momento y continuaría recibiendo los honores de una nación agradecida, incluida la Medalla Nacional de la Ciencia. Von Braun murió en 1977, agasajado y homenajeado, con su pasado nazi casi completamente olvidado. No sería así para otros científicos de la operación Paperclip. Expertos alemanes en numerosos ámbitos habían regresado a los Estados Unidos para continuar con sus investigaciones. Al igual que Von Braun, los americanos les habían ofrecido una segunda oportunidad para llevar a cabo su trabajo sin obstáculos. Algunos científicos eminentes, como el médico aeronáutico Hubertus Struhol, alcanzaron la cima del éxito. Struhol fue decisivo para diseñar los trajes espaciales que vistieron los astronautas en la Luna y fue pionero en el estudio de los efectos de la gravedad. Con el desarrollo de los cohetes, las operaciones con cohetes y las operaciones espaciales, nos enfrentamos a un problema completamente nuevo, nunca experimentado antes por el hombre: el estado de ingravidez. Pero, como jefe del Instituto de Investigación en Medicina Aeronáutica de la Luftwaffe, había supervisado los crueles experimentos humanos realizados con prisioneros del campo de concentración de Dachau de 1942 en adelante. Las víctimas eran ahogadas, sometidas a pruebas de presión atmosférica o expuestas a temperaturas polares hasta la muerte. Struhol se apoyaría en estos trabajos para liderar la medicina espacial en los Estados Unidos. En 1977, incluso se le puso su nombre a una biblioteca. Fue incluido en el Salón de la Fama del Museo de Historia Espacial de Nuevo México, pero su pasado volvería a perseguirle. Un visitante del museo reconoció su foto en la pared. Como consecuencia, fue retirado del Salón de la Fama, pero nunca llegó a ser juzgado. En 1973, se produjo un suceso que impulsaría los esfuerzos de los cazadores de nazis en los Estados Unidos y agravaría el riesgo para los científicos de la operación Paperclip. El caso Hermine Braunsteiner Ryan despertó el interés de los americanos por los criminales de guerra que vivían entre ellos. Había sido una guardia brutal, famosa por su violencia, en un campamento de prisioneros de las SS.
raíz de un soplo del cazanazis Simon Wiesenthal, se descubrió que Braunsteiner vivía como ama de casa en Brooklyn, Nueva York. Fue extraditada con éxito de los Estados Unidos. La Oficina de Investigaciones Especiales nació gracias a la publicidad del caso Ryan. Creada en 1979, tenía una única misión: investigar, perseguir y expulsar a otros participantes en crímenes de guerra amparados por los nazis que vivían en suelo norteamericano. La oficina utilizó las leyes de la inmigración civil para deportar y retirar la nacionalidad de sus objetivos. Formada por un equipo pequeño pero decidido, abrió cientos de nuevos casos. Entre ellos, Arthur Rudolph, el antiguo compañero de von Braun en Operación Paperclip y antiguo ingeniero jefe del equipo del V2. Rudolph había gozado de una distinguida carrera en la NASA y se había retirado en 1969, pero algunos años más tarde comenzaron a aparecer sospechas sobre su pasado nazi, promovidas por supervivientes del Holocausto. En 1982, un abogado de la OIE, Eli Rosenbaum, convirtió el caso de Rudolph en su primer caso importante, y el equipo siguió sus pasos. Rudolph recibió una inquietante carta en la que se le solicitaba una entrevista. Mientras trabajaba en la fábrica del V2 de Mittelwerk, había fomentado activamente el uso de mano de obra esclava, y ahora esto salía a la luz. Arthur Rudolph siempre defendió su inocencia. Finalmente, accedió a renunciar a su nacionalidad estadounidense y huyó discretamente a Alemania en 1984. Gracias a la OIE, parecía que al fin era posible que las víctimas de los horrores del programa V2 de Mittelwerk y otros crímenes de guerra obtuviesen algo de justicia. Pero eso dio pie a una pregunta. Cuando los americanos capturaron a los científicos para aprovechar sus conocimientos tecnológicos, ¿hicieron realmente lo correcto o, en cambio, deberían haberlos sometido a juicio? Robert Staver, el hombre que los persiguió, no tenía dudas. No pensamos que hubiese un problema moral en el caso de la mayoría de estas personas, de casi todas ellas, porque estaban trabajando con armas de guerra, al igual que nosotros habíamos estado trabajando con armas de guerra. Hacíamos lo mismo, pero en direcciones opuestas. Como resultado de esa decisión, el pasado de von Braun y sus colegas permanecería sepultado y cada vez más olvidado. Se trató de una caza nazi muy singular, en la que se borraron convenientemente secretos oscuros. Los aliados victoriosos no buscaban en este caso la venganza, sino el conocimiento. Para ellos, el valor de la experiencia y los logros de los perseguidos superaba con creces a su pasado. Y eso les ofreció la